Bueno, seguimos. La verdad, muchas cosas para hacer, muchos proyectos, muchos inversores. Sí, verdaderamente es un país difícil, nuestra querida Argentina, pero hay una realidad, no solo a nosotros nos ha pasado esto, no solo hemos perdido el ferrocarril y estamos tratando de recuperarlo, como algunas otras cosas, realmente en América prácticamente ha pasado todo esto creo que en Estados Unidos y en México creo que no ha pasado, aunque en parte de México, el sur de México creo que sí. Hay una parte que sí, que está pasando mal también. Así que vamos a hablar con Juan Carlos Picón. Él es abogado, pero él nos va a contar la historia del ferrocarril de Cúcuta, allí en Colombia. Buenas tardes, Juan, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por esta posibilidad de conocer del ferrocarril de Colombia, de Cúcuta, de cómo quedó aquel gran ferrocarril que hoy es historia y que lo tratan de conservar y por qué no de volver a poner en marcha. Sí, miren, aló, muy buenas tardes a Oscar Urrutia, allá en Argentina. Les habla Juan Álvaro Picón, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Es importante para la historia hablar sobre el ferrocarril de Cúcuta y pues la importancia que tiene es lo que provocó el ferrocarril en aras del desarrollo que logró tener en este momento. Ubicándolos en contexto, Cúcuta pues es una ciudad colombiana que está allí en la frontera con Venezuela, hace parte de la capital del departamento norte de Santander, y pues allí pues limita con unos municipios del estado Táchira. Al lado pues hay un municipio cercano a Cúcuta que es del área metropolitana que se llama Villa Rosario. Allí limitan con una población que se llama San Antonio, y pues Cúcuta limita con otro municipio que se llama Ureña. A lo largo del tiempo pues Cúcuta ha tenido como ese auge comercial que convirtió a esta región, a esta frontera, como la más importante de Latinoamérica. Decían que era la frontera más dinámica de Latinoamérica, y aquí veían que pues tanto pues personas de norte de Santander como el estado Táchira unían sus familias y podíamos pues pasar libremente de un lado de la frontera hacia el otro costado y no teníamos ningún inconveniente. Cúcuta fue fundada el 17 de junio de 1733 por una damesa pamplonesa, Juana Rangel de Cuéllar. Pamplona pues hace parte del departamento norte de Santander. En ese entonces, pues Cúcuta surgió porque era como un camino allí, empezaron a realizar el camino como era un paso obligado entre los que iban de San Cristóbal en Venezuela hacia Pamplona o hacia el interior del país. Y ello lo que originó fue, de acuerdo, pues es una ciudad que tiene 320 metros sobre el nivel del mar, es un valle, originó que pues empezaran a realizar actividades allí como de tipo agropecuario, y empezó a poblarse rápidamente. No es la ciudad que está en la actualidad. En su momento, pues la ciudad fundaron allí una parroquia, ya después se convirtió en villa y más adelante ya se convirtió en ciudad. Cuando pues se dio lo de origen del ferrocarril, no existía el departamento norte de Santander. Estamos hablando de finales del siglo XIX. El departamento norte de Santander fue creado en el año 1910. Pero antes de crearse el departamento norte de Santander, Cúcuta fue también considerado también como un departamento. Acá en Colombia, pues Colombia se ha dividido en 32 departamentos y cada de los departamentos pues tiene unos municipios y tiene su capital. No sé si en Argentina serán por provincias. Aquí en Colombia es por departamentos, pero antes, antes de la Constitución de 1886, se llamaban lo que eran los estados soberanos, y norte de Santander en su momento no existía, sino hacía parte de Santander. Por lo tanto, pues Cúcuta hacía parte de Santander. En ese entonces, pues las ciudades más importantes pues vendría siendo Pamplona, que pues fue fundada, pues tiene mucho más tiempo de historia, Cartagena, Ocaña, y había otras ciudades. Y eso pues tenían una actividad comercial, y Cúcuta pues simplemente era un camino de paso. Allí lo que ellos vieron es que por lo menos cuando querían pues llevar sus productos, como hacer ese tipo de exportación, querían buscar unos caminos, porque el único que pronto que existía era por el lado
del río Magdalena. Es navegable y por lo menos allí, pero presentaba ciertas dificultades que pues llevaban la demora del tiempo, era un río caudaloso y también hay que decir que pues en ese entonces pues era muy fuerte lo que eran las tribus indígenas, ¿no? Entonces allí a través de lo que eran las flechas empezaban de pronto era a atacar a los que de pronto estuvieran circulando por allí y buscaban un camino que pudiese ser más fácil y llevar hasta el lago Maracaibo, que es en la República de Venezuela. Este cruce de caminos se originó pues que Cúcuta fuera allí importante y ya después posteriormente entonces empezaron pues a realizarse esos caminos, no como las carreteras que podemos ver ahorita que son pavimentadas, sino eran carreteras, pues calles allí de pronto pues despavimentadas, ¿no? Y la forma de movilizarse era pues a través de lo que llamamos acá en Colombia como mulas. Entonces, unas mulas, no sé cómo le llamen allí en Argentina. Cúcuta fue creciendo rápidamente y se hizo fuerte, fue en el sector del café. Es más, norte de Santander, bueno, ahorita pues se llama norte de Santander, pero en su momento fue la región por donde ingresó el café a Colombia. El café de Colombia es conocido a nivel mundial por su calidad, pero la región por donde ingresó el café fue por Cúcuta y norte de Santander, ¿ok? Ya posteriormente, entonces, debido pues a esta calidad que existía el café y a que empezaron fue como que a cultivar pues otro tipo de cultivos y esta actividad comercial fue lo que generó la importancia de tener un medio de transporte que ya no fueran de pronto las mulas que estaban dándose en su momento y se reunieron un grupo de empresarios en 1874, el 16 de marzo, con el fin de tener esa idea de crear el ferrocarril de Cúcuta. Pues el ferrocarril de Cúcuta, pues inicialmente pues debía tener como varias etapas y lo que se buscaba era como llegar hacia el lago Maracaibo y con ello pues empezar como que a crecer un poco más lo que era la actividad comercial. Infortunadamente, pues ellos en ese momento, el 16 de marzo de 1874, acordaron de 1875, 16 de marzo de 1875, acordaron tener una próxima reunión. Pero, ocurrió algo impensable, y es por allí a las 11 de la mañana, tipo 11:10 de la mañana, ocurrió lo que es llamado el día 18 de mayo, es decir, 2 meses después de esta reunión, surgió el terremoto de Cúcuta. Ese terremoto de Cúcuta, pues, fue un terremoto que cobró muchas vidas. Las casas que no son como las de ahorita, pero pues que cobró muchas vidas y la ciudad quedó totalmente destruida. Hay un monumento histórico que es donde surgió la República de Colombia y que en este año celebramos los 200 años de la República, que fue la Constitución de Cúcuta, que se dio en 1821. Allí en Villa del Rosario, que es fronteriza con San Antonio del Táchira, está lo que es el templo histórico y se logra ver en ese templo que quedaron unas ruinas. Ese es producto del terremoto de Cúcuta, que fue el 18 de mayo de 1875. La ciudad debió pues reconstruirse y pues siempre pues fue demorado pues esa reconstrucción y en 1876 logran nuevamente como que reunirse un grupo de empresarios de Colombia, empresarios colombianos, con el fin de mirar la posibilidad de construir el ferrocarril de Cúcuta. Allí, pues ellos entonces empiezan con este proyecto que empiezan a materializarlo. Y como ya había una carretera, un camino que comunicaba a Cúcuta con lo que hoy es Puerto Villamizar, en su momento era San Buenaventura, ellos lo que buscaban era con ellos por allí empezar a trazar las rutas del ferrocarril. Ya después de crear esta ruta, ellos también tuvieron pensado también en realizar otras rutas y era la ruta del sur. Y la ruta del sur, el pensado era llegar hasta el municipio de Pamplona, que queda al norte de Santander. La distancia que hay entre Cúcuta y Pamplona son de 70 kilómetros en la actualidad. Pero no alcanzó a llegarse hasta Pamplona, sino alcanzó a llegarse fue como que hacia la mitad de la carretera, más o menos son 35 kilómetros. Posteriormente, dentro de esos proyectos, ellos querían era como que comunicarse con el estado Táchira
y también finalmente lograr unir el ferrocarril del Táchira al ferrocarril de Cúcuta. ¿Qué lo lograron? Finalmente, pues unir en una población para llegar a lo que era lo que es una población en Venezuela que se llama Encontrados, y con ello pues llegar finalmente a lo que era el lago Maracaibo en Venezuela. El ferrocarril prácticamente lo que le dio fue un desarrollo pues turístico no comercial a la ciudad de Cúcuta, y allí a través del ferrocarril empezaron a realizarse las exportaciones del café hacia los Estados Unidos y hacia varios países de Europa, café de la ciudad de Cúcuta. Pero con ello, pues no solo el ferrocarril lo que hacía era llevar pues nuestra producción de café, también del estado Táchira empleaban el ferrocarril de Cúcuta para llegar territorio colombiano, estamos acá en la frontera, irse por Colombia, por acá por pues, el actual norte de Santander, y llegar nuevamente hacia Venezuela, hacia el lago Maracaibo, y exportar su producción. Esto llevó un intercambio comercial pues sin precedentes, y empezaron a llegar migrantes, pues la mayor parte de migrantes fue venezolana, pero también llegaron de Alemania, de Italia y otras nacionalidades, que lo que hicieron fue empezar a crear sus casas comerciales en la ciudad de Cúcuta y a dar un auge mucho mayor que el que de pronto tenían en su momento. Allí, pues gracias al ferrocarril, Cúcuta fue pionera en Colombia en muchas producciones que quizás no se conocen. Fue pionera en lo que fue la electricidad, fue pionera en lo que son los helajes. Fue la primera ciudad donde surgió lo del café. Ya después, con este café, fuimos desplazados, que lo que hoy actualmente es lo del eje cafetero, están allí en el Caldas, el Quindío y Risaralda. Pero pues el ferrocarril llevó el impulso de la ciudad en su momento al desarrollo, que pues infortunadamente pues ahorita vemos que aunque la ciudad vaya creciendo, que aunque sea la sexta ciudad del país, que tenemos una población que alcanza casi 1 millón de habitantes, son con el área metropolitana que está, después de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Cúcuta se dedicó pues ya después a la actividad comercial y olvidó un poco pues ese polo de desarrollo que le estaba trayendo el ferrocarril. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el ferrocarril no continuó? Ya después, con el paso del tiempo, tanto el gobierno venezolano empezó a construir lo que fueron sus vías y comunicaron lo que fue la vía que era de San Antonio hacia Caracas. Y también en el lado colombiano empezaron también con la construcción de las vías, y esta construcción de vías originó que ya empezaron a llegar los medios de transporte, y esos medios de transporte llevaron a hacer una competencia para lo que era el ferrocarril. Al ser competencia, pues ya muchos empleaban más bien lo que eran otros medios de transporte y dejaron de utilizar lo que era el ferrocarril. Sumado a que en Venezuela ya no querían utilizar tampoco el ferrocarril de Cúcuta, principalmente en el estado Táchira, porque ya tenían sus vías principales y deseaba más bien sacar su producción directamente por Venezuela y no utilizar lo que era el ferrocarril de Cúcuta, y también porque pues el café pues se vio afectado lo que era su producción, que ya no era tan rentable, o que ya no se producía tanto café en Colombia. Entonces Cúcuta en su momento llegó a ser como que la ciudad que producía más café, y ya eso empezó como a disminuir, y lentamente pues el ferrocarril fue dejando de operar. Hasta la última tramo fue por allí en el año de 1960. Vemos después Cúcuta, pues ya sin ferrocarril, dedicaron pues lo que son las vías, depender comercialmente de Venezuela, una moneda, pues cuando era el bolívar, que es una moneda fuerte, y pues incentivó pues actividades comerciales, y nos olvidamos totalmente de lo que es ese desarrollo que nos dio a Cúcuta en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No sé si de pronto tengan algún tipo de pregunta o quisieran de pronto. Sí, realmente uno escucha toda la historia que pasó, ¿no? Y a nosotros también en Argentina nos pasó algo parecido, porque hay ramales que se dejaron de usar. ¿Hay un proyecto a futuro de volver? En este momento no lo veo tan viable. Se puede de pronto pensar
pero pues es que depende de muchas situaciones. La principal situación que depende es las relaciones colombo-venezolanas, debido al diferencial de las posiciones de los gobiernos, no se ve tan amigable. Y pues al no verse amigable, logró construirse pues un puente. Cuando acá hicieron un concierto que fue el de Braxton, el de Venezuela Live, lograron hacer en un puente que hicieron por la integración colombo-venezolana. Y ese puente no se ha inaugurado, fue un puente que realizaron. Cuando en su momento Juanes también logró realizar acá un concierto que se llamó Paz sin Fronteras, y allí lo hicieron debajo del puente que comunica a Villarrosario con San Antonio, donde vinieron figuras como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juan Fernando Velasco, Carlos Vives. Allí hicieron el concierto en esa parte, pero entonces vemos que hasta que de pronto no se logre de pronto consolidar unos lazos de unión entre los dos países y se logre pues inicialmente hacer la apertura de la frontera, no solo peatonal sino también de vehículos, y empezar por lo menos a transitar por lo menos acá nuevamente lo que es ese intercambio que existía, que pues acá por lo menos para la ciudad de Cúcuta le es más rentable sacar su producción por el lago Maracaibo y no por el interior de Colombia, por cuanto los fletes se incrementan en una gran cantidad. Cúcuta también en ese momento es fuerte en lo que es el carbón, pero el carbón principalmente lo que es el carbón coque, es fuerte también en lo que es la cerámica, la arcilla. Es una ciudad que es rica, por lo menos en arcilla, es considerada también de una buena arcilla a nivel mundial, pero pues al no tener la salida por el lago Maracaibo encarece lo que son los fletes al irnos por territorio colombiano. Considero que para pues llegarse a pensar en un proyecto futuro que sea como ese ferrocarril de Cúcuta que hubo en su momento, que fue pues una idea que surgió en 1875, antes del terremoto de Cúcuta, que empezó como que a funcionar por ahí en 1879, 1870, que logró pues de tener varias líneas, que llegó hasta el Diamante, principalmente en la estación sur, que es aquí en norte de Santander, que logró comunicarse con el ferrocarril del Táchira y que logró llegar para sacar de esto su producción hacia el lago Maracaibo. Si la frontera se encuentra cerrada, si no hay acercamiento entre los gobiernos colombo-venezolanos, difícilmente se pueda llevar este proyecto, a no ser que se piense de pronto un proyecto más bien de tipo nacional. Sí, realmente creo que sería soñar que vuelvan los dos países a ser amigos, ¿no? Por una cuestión de las diferentes formas políticas que tienen. Pero creo que el comercio a veces no tiene nada que ver con lo político, sino tiene que ver con la creación de empleo, con la generación de exportar, y de alguna manera que ingresen divisas que se puedan usar en ambos países, ¿no? Pero es una lástima que no se ve, que todo eso que se hizo allá por 1870 hoy no se puede usar. No, pero aparte, Iván, no solamente eso, abrirse eso de vuelta abre la frontera para muchos lugares, para llevar cosas, por eso. Se cierra una puerta muy grande y un paso muy importante. Ese cierre de la frontera se logró materializar, fue el 19 de agosto del año 2015. Es que aquí por lo menos la frontera, pues es Cúcuta, que es una ciudad que pues, depende mucho de este auge comercial. Es que por aquí pues pasaban lo que eran las exportaciones hacia Venezuela, por la ciudad de Cúcuta, por acá también ingresaban. Es que Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia después de los Estados Unidos. Era pues mucho lo que representaba Cúcuta en este tema del intercambio comercial, no solo aquí en la frontera entre llevar y comprar de pronto productos en Venezuela y traerlos a Colombia, o viceversa, sino también por el intercambio que existía de pronto entre Bogotá o el interior del país para llevar su producción hacia otro lugar del mundo, porque es que por Colombia se hace un poco más costoso lo que son los fletes. Y pues este cierre de la frontera, pues Cúcuta pues ha vivido, pues se ha visto afectado por estas crisis económicas del vecino país. En 1983 fue conocido como el Viernes Negro, cuando el Bolívar tuvo una decadencia muy fuerte. Cúcuta se ha logrado sobreponer a ello y pues ha logrado pues resurgir
pero nuevamente pues estos vaivenes han conducido a que ya finalmente con este cierre de la frontera pues muchos se vean afectados. Actualmente Cúcuta es de las ciudades que representan la mayor informalidad del país. Somos los que recibimos el flujo migratorio más grande de Venezuela. Es que estamos aquí nomás pegados a Venezuela. Llegan acá a la ciudad de Cúcuta, después empiezan a distribuirse por el interior del país y por el sur del continente también. Esto es de las ciudades que pues representan los más altos índices de desempleo del país, porque no pues ha sido posible ir como a ese paso de industrialización de la ciudad. Hay empresas en Cúcuta que sí han dedicado pues ya a buscar nuevos mercados. Pues fue una oportunidad que pues al cerrarse la frontera debían buscar otros mercados con el fin de pues llevar sus productos. Hay una empresa de calzado que se llama Calzado Musi que ya está llevando su producción hacia Europa. Lo que es la cerámica también pues hacen sus exportaciones hacia distintos destinos, y también pues lo que es el carbón. Entonces son como que los productos como que son los productos estrellas del norte de Santander, sumados de pronto pues a otros productos de tipo agrícola que están buscando la manera de internacionalizarse. El café pues fue pionero pues en Colombia, por aquí por Cúcuta, y también pues hay varios municipios que manejan este café y han buscado también nuevos mercados. Entonces pues al estar la frontera abierta y al darse pues este paso en que se pudiese pues construir este sueño, porque sería un sueño en volver a tener el ferrocarril, esperemos que en algún momento pues se logre solucionar esas diferencias y que las dos naciones trabajen en conjunto con el fin de llevar nuevamente pues este ferrocarril de Cúcuta hacia el lago Maracaibo. Juan, entonces, de acuerdo a lo que nos contás, prácticamente hay un bloqueo, de hecho, entre Colombia y Venezuela. Por la parte del norte de Santander, sí. Norte de Santander es el departamento, fue creado en 1910. La capital es Cúcuta, es un departamento de 40 municipios. Es al bloqueo que pues se buscan por momentos, de acuerdo con las conversaciones, que haya como esos pasos, quizás de pronto para que puedan ingresar los niños a estudiar, o de pronto ver ahorita lo que es la vacunación, pero pues allí cuando el gobierno venezolano dice que cierra la frontera, pues la frontera queda totalmente cerrada. Pues las fronteras que son legales, los pasos legales, porque aquí se ven pues por debajo de los puentes lo que llaman acá en Colombia trochas, y pues allí por las trochas empiezan de pronto a pasar, pues hay unos grupos al margen de la ley que son los que controlan eso, y ven de pronto la afluencia de venezolanos que buscan pues en Colombia pues tener una mejor posición de pronto de calidad de vida por la situación de Venezuela, y acá también da como tristeza ver por nuestras carreteras caminar venezolanos. Pamplona queda a 70 kilómetros, Bucaramanga, que es la próxima capital de departamento, que es la capital de Santander, está a 200 kilómetros, y Bogotá está más o menos como a 630 kilómetros de la ciudad de Cúcuta. Y vemos que por ahí van los venezolanos caminando hacia Bogotá o a Bucaramanga, al sur del país, o hacia otros países del sur del continente. Entonces, eso da como que tristeza por la situación pues venezolana, y esperemos que en algún momento se logre solucionar, y que ojalá ya sea con inversión de los países, inversión extranjera, o de pronto pues, mirar de pronto pues otro tipo de inversionistas que logren ver que sea un potencial tener nuevamente el ferrocarril de Cúcuta. Viviendo ahí tan cerca, ¿se ve una luz al final del túnel con respecto a Venezuela? No lo veo tan viable, no lo veo tan cercano. Veo que de pronto puede que haya de pronto el cruce de personas. Allí por lo menos las autoridades empiezan como que a hacer negociación. La Cámara de Comercio quiere que se haga la apertura. El municipio de pronto de Cúcuta, la universidad también está buscando como que esa vía, que pues necesitamos que se aperture la frontera, porque es que hay muchos productores en la región que se están viendo afectados. Es que al tener la apertura de la frontera, pues es volver a dinamizar la ciudad. Una ciudad que pues ha crecido en población. Es la sexta ciudad del país, repito, pero nos hace falta pues el tener la frontera abierta, y nos hace falta empezar a buscar pues de qué manera pues creamos nuevas empresas
y de qué manera pues también estas empresas buscan la manera de internacionalizar sus productos, ¿no? Entonces en la Universidad Francisco Paula Santander están llevando pues varios proyectos de grado en lo que, de acuerdo, pues en los municipios de Norte de Santander, ver cuál es su fuerte, con el fin de pues buscar la internacionalización de esos productos. Y si la frontera estuviera abierta y si da un paso más bien por el lago Maracaibo, pues es mucho mejor que irse por territorio colombiano, que incrementan son los fletes, porque es que, pues, a decir verdad, por lo menos si vemos Cúcuta, nos vemos más cerca de Venezuela que de Colombia. Juan, realmente agradecidos por tu tiempo, gracias por permitirnos contactarte con vos, que nos cuentes la realidad, que a veces estas cosas o no se saben o no llegan o esa información a veces no está a mano y entender cómo a veces políticas hacen que se pierdan los ferrocarriles, que se pierdan las fuentes de trabajo. Así que verdaderamente agradecidos por estos datos que nos diste y seguramente seguiremos en contacto en algún momento si vos lo permitís. Muchísimas gracias, Oscar. Mire, Cúcuta también pues logró conocerse en el sur del continente en el 2007 cuando enfrentó al Boca Juniors. Aquí vino con el Boca Juniors a la ciudad de Cúcuta en el 2007. Cúcuta fue semifinalista de esa Copa Libertadores y también en ese año 2007 jugó el River Plate en la ciudad de Cúcuta contra el Caracas. Esa vez también el River Plate también perdió en la ciudad de Cúcuta. Ambos equipos llevaron 3 goles de acá. También es conocido porque aquí nació James Rodríguez, el goleador del Mundial del 2014. Y pues por el par de conciertos que pues realizaron, el Juanes con el Sin Fronteras y el otro concierto que fue recientemente. Bueno, pero no era para hacernos acordar eso. Las 2 derrotas del fútbol. Estábamos hablando de logística. De trenes. Claro. No, pero también, y nos tuvo que hacer un gol. No, pero aparte también, porque dijo una realidad. Boca y River fueron, porque después nos ponemos muy contentos que los otros equipos no llegaron a perder. Entonces, tenemos una ilusión, que no son los únicos 2 equipos. Gracias. Gracias, Juan. Lo que dije era como para recordar dónde está Cúcuta. O sea, Cúcuta logró pues hacerse conocer en el 2007 pues con la magnífica Copa Libertadores. Que en la actualidad Cúcuta se encuentra desafiliado por la DIMAYOR, es una gran pérdida, pues son problemas pues allí más que todo políticos y administrativos que han impedido que Cúcuta vuelva nuevamente a la palestra del fútbol profesional, un equipo que va a cumplir 100 años de historia, ¿no? En 1924 fue fundado y va a cumplir 100 años de historia, y la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol no han querido que Cúcuta vuelva nuevamente a tener esa figuración, porque fue de los fundadores del fútbol colombiano. Bueno, Juan, se nos fue el bloque, lamentablemente. Agradecidos y hasta una próxima oportunidad. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Juan Álvaro Picón Contreras, desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, docente de la Universidad Francisco Paula Santander. Muchísimas gracias, y lo pasen muy lindo y en familia. Muchas gracias.